Antes de comenzar, como siempre, hoy vamos a hacer un webinar, pero en un formato distinto, formato tipo entrevista, y vamos a hablar de creatividad, tan importante la creatividad en los tiempos que corren. Antes de comenzar a hablar del tema, decirte que el otro día en una entrevista, estaba escuchando una entrevista y a la persona que entrevistaba le decía, bueno, él decía que cuando salió de la universidad con su carrera, con un máster y tal, llegaba a las entrevistas de trabajo y le decía, bueno, ¿y usted qué puede hacer por nosotros? Y él decía, pues yo tengo una gran creatividad, yo soy muy creativo. Y decía, pero claro, de eso hace ya 20 años, y entonces decían, bueno, casi mejor que digas que sabes trabajar en equipo, que tienes dotes de liderazgo, porque eso de la creatividad. Y fíjate... Suena hasta mal. Y fíjate, o sonaba hasta mal. Sonaba mal. Y fíjate que 20 años más tarde, el término creatividad y lo que implica ser creativo o no, la innovación que puede aportar a las empresas y a las personas que son creativas es sumamente importante, ¿no? De hecho, el otro día vi un artículo en un periódico económico y hablaba de las competencias y habilidades más importantes en estos tiempos, y la número uno con diferencia era la creatividad. Relacionado, entiendo, a la situación en la que estamos viviendo, donde estos nuevos escenarios que se están produciendo, estas incertidumbres, pues lo que no queda otra es que aquellas empresas, aquellas personas que trabajen en empresas que apuesten por la creatividad, son aquellas que probablemente puedan salir de la crisis, puedan salir mejor de la crisis, puedan no tener que cerrar, porque habrán buscado alguna forma de o atender mejor a los clientes, o atenderlo distinto, o lanzar alguna nueva línea de negocio, o cerrar algo que ya llegaron a la conclusión, alguna línea que no era suficientemente productiva y la reemplazaron por otra. Por lo tanto, la creatividad es un factor determinante en estos tiempos actuales, a la hora incluso, me atrevería a decir, de que los proyectos empresariales, los negocios, sigan en el mercado o no. Las empresas que sean capaces de reinventarse permanecerán en el mercado, y las otras, como ya los clientes ya no vamos tanto a comprar físicamente, ya no tal. Y relacionado también con lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Que el 82% de las pymes no tenían página web. O sea, todas estas cosas, toda esta nueva forma de comprar, de vender, de relacionarnos, pues al final lo que hacen es que aquellas personas, aquellas empresas creativas tengan muchísimas más probabilidades de permanecer que las otras. ¿Y cómo definirías tú la creatividad? Pues para mí la creatividad es ser capaz de buscar una solución a algo que antes a nadie se le había ocurrido, a nadie de nuestro entorno normalmente, ¿no? Claro, y luego ya están las personas que dan con esas ideas fantásticas, esas ideas súper brillantes que son nuevas en el mercado. Pero yo lo defino como en nuestro entorno, estamos en nuestra empresa, imagínate. A mí se me ocurre algo que a nadie más de la empresa, ni de clientes, ni de proveedores se le había ocurrido. Eso en nuestro caso no va a ocurrir, pero es broma. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque somos muy creativos. Excesivamente creativos a lo mejor, ¿no? Bueno, el planteamiento es, para mí es, ya te digo, es frente a una situación nueva, un problema, una crisis, buscar una solución aplicable. Para mí eso es ser creativo, es un planteamiento de decir, oye, pues aquí hay algo y tenemos que resolverlo, o queremos hacerlo de una forma mejor, una forma distinta, y para mí eso es ser creativo. Luego le puedes adornar, lo puedes acotar, puedes hacer alguna restricción, pero aquí de lo que se trata es de pensar y decir, oye, tenemos esto, ¿qué podemos hacer? Y empezar a hacer cosas distintas. Para mí eso es ser creativo. Hay quienes dicen que la creatividad y el hombre o la mujer de negocios, típicamente, tal cual lo tenemos concebido en nuestra mente, que están peleados, pues por miedo al fracaso, de acuerdo, en muchos casos, igual nos aferramos a lo conocido, a lo seguro, claro, porque nos metemos en una rutina tóxica. ¿Tú cuál crees que, o en qué, está bien posicionada la creatividad ahora mismo en las empresas, o es algo que todavía nos da miedo? Bueno, en aquellas empresas donde el valor de la seguridad y la tranquilidad es el que predomina, evidentemente las personas creativas no encajan ahí. Y en las empresas donde todo lo contrario, sean punteras, quieran renovar, o eres creativo, probablemente no encajes ahí. Y además yo les haría una pregunta a todas las personas que nos están viendo o escuchando. Si yo les preguntara ahora por grandes personas de nuestro siglo, de estos años que le llaman, ¿a quién nombrarían? Probablemente nombrarían a Steve Jobs, persona creativa, el de Virgin, persona creativa, Bill Gates, persona creativa,
Nos gustará o nos gustará más o menos cómo hacen las cosas, eso es otro tema. Pero a la hora de, o Elon Musk, que si el cohete a Marte, que si las lanzaderas reutilizables que se lanzan. Entonces, cuando pensamos en personas relevantes que nos llamen la atención en el mundo empresarial, normalmente pensamos en estos perfiles, en estas personas. Y esas personas, una de las cosas que tienen en común es una gran capacidad de creatividad, aparte de convencimiento, no tienen problema de reconocer errores, el miedo al fracaso no es un miedo, es sencillamente nuevas oportunidades. Y aprendizaje. Y aprendizaje, por supuesto, importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, esto va un poco con la cultura empresarial, aquellas culturas, aquellas líderes, aquellos CEOs que estén en las empresas con un carácter más de tranquilidad, de que no me muevan las cosas, de que quedarme con lo que conozco y lo que me resulta seguro, no tiene sentido creatividad porque lo estás moviendo de su entorno, de su zona de confort, ¿no? De su entorno seguro, ¿no? Y aquellas personas, imagínate en Apple, que no hubiera creatividad, ¿qué sería de Apple sin creatividad, ¿no? Entonces va en función con los líderes de cada empresa. Pero lo que está claro es que, y lo vemos continuamente, ¿no? Aquella panadería que comentamos en su momento, que utilizó el WhatsApp para mejorar el sistema de venta de bocadillos, pues incrementó la venta y se permanece en el mercado. Aquella panadería que siguió esperando a que los clientes fueran a su tienda, pues como dejamos de ir porque el COVID no lo impedía, tal. Aquella frutería que innovó y desarrolló ese servicio nuevo a domicilio que no tenían, de cercanía, sobre todo personas mayores y tal, pues siguen vendiendo fruta. Y aquellas fruterías que dijeron, no, yo de aquí no me muevo y que la gente si quiere que venga, pues esa es la diferencia. Aquellas empresas, aquellas personas, porque las empresas las forman personas, creativas y que sean conscientes de que frente a los problemas hay que dedicarles tiempo, esfuerzo y sobre todo mirarlos con otro punto de vista, esas son las personas que triunfan en los negocios. Y a partir de ahí, pues... Está claro que la creatividad es importante tanto en la generación como en el mantenimiento de un negocio. Claro. ¿Por qué crees que no se valora al punto que debería ser valorada? Es decir, ¿cuántos CEOs de empresas o cuántos líderes de empresas conoces que le digan a su gente, vamos a hacer un curso de creatividad? Quiero decir, son contados y están más bien ligados a startups o empresas pues principalmente vinculadas a tecnología. Pero el comercio tradicional, la empresa tradicional, ciertamente yo creo que sigue siendo tradicional porque no está ligada claro, a esas líneas de creatividad, ¿no? Claro. ¿Qué crees que hace falta para que la empresa tradicional, sea de la que sea del sector que sea, cruce la acera y diga, bueno, ¿por qué no vamos a probar otras cosas? Primero el miedo a los cambios, el miedo al final. A ver, cuando tú introduces creatividad, también introduces inversión. Evidentemente hay sistemas que no requieren mucha inversión y otras que sí requieren mucha inversión. Leí un caso el otro día de una fábrica que no sé si era de jabón en polvo o algo así, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que determinadas cajas salían vacías y se daban cuenta cuando el cliente, oye, mira, que me han mandado 14 cajas vacías dentro del pallet, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues en un grupo decidieron, oye, mira, unos ingenieros, ¿no? Entonces hicieron un láser que además pesaba el tema y además le daba una vuelta y lo miraba desde 4 posiciones, entonces si la báscula estaba por debajo de no sé qué milímetros, entonces que estaba cargada, ¿no? Bueno, un sistema súper tecnológico, fantástico, maravilloso, que costaba un dineral, ¿no? Y luego estaba ahí el jefe de línea, probablemente sin estudios de ingeniería, sino el típico mecánico que se arreglan las cosas, no sé cómo, y se puso un ventilador grande, lo puso al lado y cada vez que pasaba una caja vacía, el aire del ventilador las pulsaba y la que estaba cargada por el propio peso continuaba. Entonces, la creatividad, evidentemente, conlleva sus gastos. En un caso, esa creatividad fantástica de un ventilador y en el otro caso, pues un grupo de ingenieros con láser y historia, pesas y no sé qué, ¿no? Entonces, las empresas, sobre todo las pequeñas, cuando se le habla de creatividad, lo que asocian es a gastos, no inversión. En estos tiempos, además, meterse en gastos, complicado. Si lo contemplas como una inversión, tienes que tener la capacidad de invertir, esperar el tiempo necesario para que esa inversión cuaje y luego ya empezar a recibir esos réditos de esa inversión, de ese cambio, de ese ventilador que te permite expulsar las cajas vacías, ¿no? Si no tienes ese tiempo o no quieres esperar ese tiempo,
Si no tienes esos recursos o no quieres invertir esos recursos, pues al final la creatividad muere, porque en definitiva, cuando somos creativos, las cosas se hacen de forma distinta. Y al hacerlas de forma distinta, normalmente necesitas otros recursos. A veces un simple ventilador y a veces pues, una máquina de no sé qué y te vale 4 millones de euros. Entonces, por eso es un poquito, por lo que sobre todo en las empresas pequeñas, eso de la creatividad le tienen cierto temor. Y luego, asociándolo, ampliando lo que decíamos antes, la cultura de no me toques las cosas, yo quiero la seguridad, cuando tú haces cosas nuevas, puede funcionar bien o puede funcionar mal. Normalmente cuando piensas que vas a diseñar algo nuevo como el ventilador, lo que piensas es, oye, pues esto va a funcionar y se acabó. Pero ¿y si no funciona? ¿Y si todo ese esfuerzo, todo rendimiento, todo eso no sé qué, no va a funcionar o no va a dar el rendimiento que esperamos en base a la inversión? Entonces, mira, deja las cosas como están y a partir de ahí pues ya funciona. Y además de ese carácter un poco, yo llevo 40 años en este negocio, yo de este negocio soy el que más sabe de este negocio. Me va a venir alguien aquí a decirme que cambie no sé qué porque ha salido una nueva tecnología y dice, pues mire, pues no, yo sigo con mi forma de hacer las cosas y funciona. Y eso lleva como consecuencia de que esas empresas pues normalmente terminan cerrando porque está claro que la tecnología, y no solo la tecnología, sino la forma distinta y nueva de hacer las cosas, suelen ser más productivas, suelen ser más útiles y sobre todo que también hay muchas empresas que no piensan en el cliente, sino piensan en vender, no en que te compren, que el planteamiento parece lo mismo, pero no lo es. Cuando tú haces un planteamiento, yo quiero que me compren, estás pensando en tu cliente, en cómo hacer para que sea atractivo para tu cliente. Cuando tú piensas en vender, sencillamente piensas en lo tuyo, para adentro, ¿no? Las empresas que piensan en ser atractivas para vender, tienen claro que la parte de innovación tiene que ser con cierta regularidad para seguir siendo atractivo para los clientes. La parte de las empresas que consideran que se trata de vender, pues ¿para qué, no? ¿Para qué? Si me siguen comprando, pues ¿para qué, no? Y a veces con cambiar la pregunta, también escuchaba el otro día un gurú de hace tiempo, del tema de los negocios, que decía que las empresas le dan vueltas a cómo pueden conseguir que los clientes sean fieles, y él decía, es que es al contrario, es decir, la pregunta no es cómo puedo hacer que los clientes me sean fieles, sino que la pregunta es cómo voy a hacer para ser más fiel a mis clientes. Y entonces cuando cambias la pregunta, cambian las respuestas también, ¿verdad? Y las soluciones. Y las soluciones. Dicen, vinculado a lo que estamos hablando de las empresas que son más tradicionales, se tiene la noción de que creatividad y tecnología están unidos, es decir, cuanto más utilizas la tecnología parece que eres más creativo. Y al contrario, ¿tú crees que también ocurre lo mismo? Se puede ser creativo con un papel y un bolígrafo y un lápiz de colores, lápices de colores. O sea que eso no va con la tecnología. La tecnología no tenemos que olvidar siempre que son herramientas, no son en sí mismos, no hay ninguna tecnología creativa. Son tecnologías que nos ayudan a mejorar nuestra creatividad o nos ayudan a organizar nuestra creatividad o nos facilitan el proceso creativo, pero en sí mismos no hay tecnologías creativas, sencillamente herramientas que nos ayudan. Hay herramientas tecnológicas, evidentemente, que nos pueden ayudar y herramientas que no son tecnológicas. Lo digo esto porque parece que si no tenemos una tablet, un ordenador súper potente y unos programas súper potentes, no podemos desarrollar nuestra creatividad. No, repito, yo muchas veces cuando preparo cursos y preparo presentaciones y tal, bueno, ya lo sabes, ¿no? Papel y lápiz, lápices de colores incluso a veces, y con eso me voy haciendo mi esquema mental, que es lo que me ayuda a mí, el escribir, el ver y el rayar y subrayar, ¿no? No utilizo el ordenador, con lápiz y papel me va fantásticamente bien porque me permite hacer esos cambios inmediatos y me permite, yo soy una persona muy visual y me permite coger el concepto en su globalidad, que es lo que me ayuda a mí luego a poder explicarlo, ¿no? Entonces sí, evidentemente, si tienes herramientas tecnológicas, probablemente, si las sabes utilizar bien, te van a ayudar, pero que la creatividad la tenemos nosotros, no la tienen las herramientas. No te lo preguntaba en el sentido de que somos más creativos porque utilizamos tecnologías, sino porque el hecho de estar habituados a utilizar la tecnología, que parece que imprime a tu ritmo las cosas y te obliga a ver las cosas de una manera diferente, también como parece que subyace,
que de alguna manera piensas diferente también. No es que te haga ser más creativo, sino Vale. que es como una habilidad que desarrollas y que puede estar ligado al uso de la tecnología. Claro. Si tú quieres usar tecnología, tienes que estar al día de la tecnología. Y eso que te obliga a innovar, a ser creativo, a buscar, a ser curioso. Por lo tanto, Es inherente. claro, entonces cuando utilizas tecnología, quieras o no, eres creativo, eres curioso, vas buscando esas novedades y eso al final es ser creativo, ¿no? Por lo tanto, el hecho de utilizar herramientas hace que desarrolles la creatividad también, por el propio hecho de utilizar las herramientas. Por eso, entonces la respuesta a lo que yo te he preguntado sería que efectivamente, y siguiendo este argumento, cuanto menos utilizamos la tecnología, pues de alguna manera menos entrenamos de manera natural esa capacidad creativa. Y hablando de entrenar esta capacidad o esta competencia, que iba a decir que es blanda, aunque ya sé que no te gusta, pero todas las habilidades blandas se pueden ejercitar. ¿Cómo podríamos, según tú, ejercitar un poquito más la creatividad? Bueno, capacidades o habilidades blandas, competencias blandas, o transversales, o últimamente, que yo les digo universales, porque son universales en todos los trabajos. Tenemos que saber comunicarnos en todos los trabajos. Tenemos que saber trabajar en equipo en todos los trabajos. Tenemos que saber liderar en todos los trabajos. Tenemos que hacer un montón de cosas en todos los trabajos. Por lo tanto, me gusta más el concepto de competencias universales. Está esa parte que decíamos, la parte tecnológica, pero a mí me gusta más la parte de preguntas, ¿no? De preguntarme, ¿no? Yo cuando voy por la calle, lo tengo súper interiorizado, ¿no? Y luego muchas veces inconsciente, ¿no? Cuando veo algo que no, por ejemplo, imagínate que veo una grúa colgada de un edificio, en vez de la típica grúa de brazo, ¿no? De la forma de T en el centro y tal, no sé qué. Pues a lo mejor veo una grúa que está en el borde, apoyada con un no sé qué. Yo la miro y digo, ¿cómo es capaz de esa grúa? ¿Cómo está enganchada esa grúa? Yo me pregunto el por qué. Y entonces me pongo a lucubrar y luego busco, ¿no? Bueno, pues tiene una herramienta, un sistema, un contrapeso, no sé qué, ¿vale? Pero yo me hago esa pregunta. Entonces eso me hace investigar. Me pregunto el cómo, me pregunto el cuándo, me pregunto el para qué. Siempre estoy, cuando veo una película, pues intento adelantarme a lo... Ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo otro. ¿Por qué? Porque me voy fijando en los detalles de los guionistas que te hacen un primer plano de un lápiz. Bueno, pues si hace un primer plano de un lápiz que parece que no viene a cuento, es porque ese lápiz, 3 escenas más detrás, lo van a utilizar para no sé qué. Bueno, al final estás en modo creativo, que no se trata de ahora soy creativo, no, es que hay que ponerse en modo creativo. Nosotros, los humanos, somos creativos. Cuando somos pequeñitos, la creatividad nos desborda y por eso jugamos y con cualquier cosa hacemos un coche, una caja hacemos un coche, un avión y un submarino, da igual, una caja de cartón. A medida que vamos creciendo, el propio sistema educativo nos va coartando esa creatividad y las vergüenzas también, inherentes al propio sistema educativo, pues también nos hace que esa creatividad se quede apagada, que no desaparezca, apagada. Lo que tenemos que hacer es querer ser creativo, es lo primero. Yo quiero ser creativo, yo quiero desarrollar mi creatividad, yo quiero expresar mi creatividad, porque ya la tenemos dentro. Cuando perdamos esa vergüenza, cuando opinemos, cuando preguntemos, sin vergüenza que nos diga, vaya pregunta más tonta, digo, pues una pregunta tonta no, yo lo necesito la respuesta que no la sé, y se le pregunta será tonta, pero yo lo necesito la respuesta. Si tú me la das, me da igual que la pregunta sea tonta. Entonces aquí, cuando uno sale a la calle, cuando uno lee algún artículo y empieza a hacerse esa pregunta de cómo, cuándo, para qué, por qué, pues al final, aunque no quieras, empiezas como a buscar esas relaciones, esas conexiones que a lo mejor de otra forma no te darías cuenta, pero como estás en ese proceso permanente de buscar esas respuestas, cuando se te presenta un problema, algo se te presenta adelante, tú ya tienes ese entrenamiento de cómo puedo enfocar esto distinto, para qué serviría, qué pensaría una persona que ve este bolígrafo por primera vez, tal. Entonces, en base a esas mismas preguntas que ya tú estás acostumbrado a hacerte, empiezas a encontrar respuestas. Y esas respuestas normalmente suelen ser distintas, porque ese tipo de preguntas normalmente no se hacen las personas que están a nuestro alrededor. Las personas no nos hacemos preguntas continuamente del por qué cuando ves la grúa o ves un coche o oyes un no sé qué, un ruido extraño, mira y ves un camión nuevo y dices, ¿qué será ese camión? ¿No? ¿Para qué servirá? ¿Cómo es que la manguera, por qué le han puesto 2 metros de manguera y no 4 metros de manguera? Pues esas son las preguntas que yo me hago. La gente dirá, bueno, vaya chalao está todo el día con esas cosas, ¿no? Bueno, pero es que a mí me gusta entender las cosas y cuando te gusta entender las cosas, te haces preguntas. Y las preguntas a su vez, el querer entender las cosas,
fomenta también la creatividad. Entonces yo lo que les recomiendo a todas las personas que sean conscientes de que la creatividad está dentro de nosotros. Lo que hay que hacer es desarrollarla. Y para eso lo único que hace falta es perder la vergüenza de hacer preguntas y preguntarte a ti mismo cada vez que veas algo que te puede interesar, el cómo, el por qué, el para qué, el cuándo, por qué se le ocurrió a esa persona, si se podía haber hecho de otra forma, más barata, más grande, más pequeña. Cuando empiezas a hacerte todas esas preguntas, la creatividad poco a poco sale y llega hasta donde nosotros queramos que llegue, ¿no? Porque al final esto es un proceso que no tiene fin, ¿no? Bueno, hay muchísimas técnicas además, ¿no? Y hábitos que en muchos casos hemos perdido esa capacidad de atención, claro, de focalizar. Nosotros ya veía en una charla que preguntaban, había muchísimos lápices de colores en una fotografía, entonces el ponente preguntaba a la audiencia, ¿cuántos lápices de color amarillo hay? ¿No? Les dejó unos segundos y todos, pues había dos. Vale, hay dos, pero ¿cuántos había de color rojo? ¿Cuántos había de color azul? ¿Cuántos había de...? Es decir, tenemos ya la costumbre de ir en piloto automático y fijarnos solamente en aquello que nos suena o en aquello conocido. Y el pensamiento creativo está reñido con eso. Tenemos que, como tú bien dices, abrir nuestra mente, preguntarnos, hacer cosas diferentes, caminar por sitios diferentes, escribir con la mano izquierda de vez en cuando para fomentar pues otra manera, ¿no? Nuestro otro y enfocar las preguntas. El otro día escuchaba una pregunta, decía, ¿qué mes tiene 28 días, no? Y el febrero, dice, no, 28 días tiene todos los meses. Entonces, si la pregunta es, ¿qué mes termina en el día 28? Sí que febrero, pero los meses con 28 días son todos. Entonces, ese es el mismo planteamiento, ¿no? Te hago yo una pregunta, ¿qué cabeza no tiene sesos? ¿Qué cabeza no tiene sesos? No sé. La del tornillo. Bueno, esos son acertijos, evidentemente, pero que ayudan, de otra manera. Lo que está claro es que tenemos que, si queremos ser creativos, tenemos que forzarnos al principio con esa creatividad. Pero que no hay personas creativas y personas no creativas. Todos tenemos creatividad, igual cada uno en su medida, igual que personas que corren más rápido y otras corren más lento, en fin, otras que escriben rápido, otros escriben lento, cada uno tenemos nuestro ritmo, pero todos somos creativos. Y de lo que se trata es de sacar esa creatividad, sobre todo perdiendo la vergüenza de exponer nuestras ideas y no tener vergüenza de preguntar. Yo necesito una respuesta y pregunto. Y el que escuche la pregunta, que la considere tonto si quiere, pero yo necesito la respuesta y lo que quiero es que me la den. Entonces, pues hay que hacer esas cosas. Bueno, ya para ir acabando, que te estoy exprimiendo, ¿qué consejo le darías a una empresa, pequeña empresa, más bien tradicional, que quiera de alguna manera cambiar su manera de hacer las cosas y quiera que sus equipos, que su personal, pues empiece a funcionar o a pensar de otra manera más creativa? Pues yo creo que hay que, en unas primeras etapas, porque el concepto de creatividad tiene que estar en toda la empresa, pero si en la empresa no está, hay que buscar a alguien que lidere el proyecto de creatividad, ¿no? Si es alguien de la empresa, fantástico, y si no, pues buscar a un consultor externo que nos ayude en estos primeros pasos a cómo ser creativos, porque para eso también hay que ser creativo. Y si no tienes esa creatividad trabajada, te va a costar, ¿no? Entonces es importante priorizarlo como una tarea, como una habilidad que tenemos que adquirir. Eso es lo primero, querer introducir la creatividad en nuestro negocio. Si no queremos, va a ser un postureo. Buscar a alguien interno que sea capaz de liderar ese cambio, ese proceso, sería lo ideal. Y si no lo tenemos interno, o esa persona ahora mismo no puede dedicarle tiempo, o lo que sea, pues entonces buscar a alguien externo. Porque si no hay alguien que tire del carro, sobre todo en los momentos iniciales, esto va a ser un quiero y no puedo, porque el día a día nos come, ¿no? Y a medida, esto me recuerda mucho con el concepto de prevención de accidentes de trabajo, ¿no? Antiguamente era alguien de prevención que estaba ahí, era un poco el que tal. Luego se incorporó esto, igual que la calidad, ¿no? Departamento de calidad, no, pero es que todos los departamentos tienen que trabajar con calidad. Todos los departamentos tienen que trabajar con seguridad. Y todos los departamentos tienen que trabajar con creatividad. Entonces, en un principio hay que crear la figura del creativo, vamos a llamarle así, que traslade todo eso, pero al final tiene que ser permeable por toda la empresa para que todos los miembros de esa empresa interioricen el concepto. O bien a través de alguien interno, y si no,
pues un consultor que vaya, en fin, les ayude, les proporcione herramientas, les ayude a organizar reuniones, cómo dirigir reuniones, cómo hacer que se pierdan las vergüenzas, cómo hacer que la gente empiece a hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? O sea, que creo que primero querer y luego buscar un responsable en las etapas iniciales. Que te ayude, te oriente, ¿verdad? Te guíe para poder hacer el proceso. Pues ya lo saben, la creatividad y la innovación van de la mano. A día de hoy, las empresas que innovan, las empresas que están a la vanguardia aunque sean pequeños procesos, no hace falta que sean toda la empresa, pero hay pequeños procesos que nos ayudan a rentabilizar pues mayor parte, ¿no?, de los servicios de la empresa, o nos ayudan a ser más rentables en lo que sea. Entonces, decía Alfonso Alcántara que no salgamos de nuestra zona de confort, sino que la hagamos más grande, ¿no?, que la ampliemos. Pues yo digo lo mismo, si nos cuesta salir de la zona de confort porque nunca hemos pensado así, nunca lo hemos dicho así, e incluso no creamos que sea necesaria, probemos a ensanchar un poquito esa zona de confort, probemos a hacer pequeñitas cosas y veamos los resultados y vayamos caminando sobre esos resultados. Y si nos equivocamos, ¿qué pasa? Aprender y para adelante. Y para adelante. Aprendemos y para adelante, como dice Carlos. Y después te he exprimido bastante, ¿no? Bastante, sí. ¿Sí? Me gusta. Bien? A mí me gusta bien? hablar, sí. ¿Sí?